El título de este mensaje es Job, un padre ejemplar, y está basado en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Es bien sabido que el tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre, un día que se utiliza para honrarlo y homenajearlo por la tarea que él realiza dentro de la familia. Investigando cómo nació la idea de celebrar el Día del Padre, encontré que fue iniciativa de una señorita llamada Sonora. Ella era hija de Henry Jackson, un veterano de la Guerra Civil de los Estados Unidos. A ella se le ocurrió reconocer, honrar, agradecer el esfuerzo de su padre por criar solo a sus 6 hijos, pues su esposa murió cuando estaba dando a luz el 6º hijo. Este reconocimiento lo empezó a hacer Sonora en el año 1909. En un principio ella quiso que se celebrara el 5 de junio porque ese día era el cumpleaños de su padre. No fue sino hasta 1966 que el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, firmó un decreto para que el Día del Padre se celebre el tercer domingo de junio. A partir de ese momento, la celebración se extendió rápidamente a muchas partes del mundo. Y es así como se inició la celebración del Día del Padre. ¿Sabes, querido? Muchas veces el rol del padre se ha limitado a ser un proveedor para las necesidades del hogar. O quizás para disciplinarlos, corregirlos. Pero a la luz de las Escrituras, su rol es mucho más que eso. Ser padre es ser un modelo, es ser un ejemplo para los hijos, es amarlos, es darle tiempo, es abrazarlos y proveer para sus necesidades. Y sobre todo, ser el líder espiritual en casa. Hermanos, aunque la Biblia no habla exactamente de celebrar el Día del Padre o el Día de la Madre, sí nos manda que los honremos. Dice Efesios 6, 2 y 3, honremos a nuestros padres y a nuestras madres, que es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. La figura del padre en la Biblia es muy importante y los roles que deben cumplir dentro de la familia también lo son. Esa fue la manera en que Dios diseñó a la familia. La Biblia contiene principios que se aplican en cualquier lugar y trascienden al tiempo. Son atemporales y que deben guiar nuestras vidas como hijos de Dios. Estos principios nos ayudan a vivir una vida plena y significativa en consonancia con la voluntad de Dios. He llamado a esta meditación Job, un padre ejemplar. Y como les dije, la base es el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a meditar en la vida de Job en relación a su paternidad. Porque muchas veces, hermanos queridos, conocemos a Job por los sufrimientos que él tuvo que pasar al perder sus bienes, sus hijos y su propia salud. Y también lo conocemos por el amor y la dependencia de Dios, su fe para creer en Dios incondicionalmente, a pesar de las circunstancias. Y sobre todo cuando pensamos, queridos, en Job, pensamos como un ejemplo de paciencia. Pero en este día, Job será para nosotros un ejemplo de lo que un buen padre debe ser. Oro al Señor para que el Espíritu de Dios nos inspire y nos desafíe a seguir su ejemplo. Vamos a ver a 3 principios que encontramos en estos 5 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Job. Pero antes, leamos el pasaje. Dice la palabra de Dios así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a ver tres grandes enseñanzas de Job en relación a su paternidad. Primero, Job era un hombre ejemplar. Era un hombre sobresaliente. Tenía ciertas características especiales. La primera característica de Job es que era un hombre intachable. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, que aquí lo empieza describiendo quién era Job. Y es interesante que no habla tanto este pasaje de lo que hacía Job, porque en la vida de un hombre más importante es lo que es que lo que hace. Porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero si en nuestra vida personal no somos ejemplos, no vale de mucho. Cuando pienso en mi padre, recuerdo con gratitud quién era él, no tanto lo que él hizo por nosotros. Su vida me impactó. Dice el versículo 1, que describe aquí el carácter, quién era Job, con 4 palabras sencillas. En primer lugar dice que era un hombre perfecto. En segundo lugar dice que era un hombre recto. En tercer lugar era un hombre temeroso de Dios. Y en cuarto lugar, apartado del mal. La versión Nueva Traducción Viviente dice: era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Qué significa que era un hombre perfecto? ¿Sabes, querido? En la Biblia la palabra perfecto significa santo. Cuando Dios llamó a Abraham, allá en Génesis capítulo 17, versículo 1, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo que significaba: anda delante de mí y sé santo. Porque cuando una persona conoce a Dios, inmediatamente es llamado a una vida de santidad, una vida santa. En primer lugar, Job era un hombre perfecto. En segundo lugar, dice, era un hombre recto. Es decir, sus acciones no solamente eran buenas, sino también lo eran sus motivaciones, sus sentimientos, sus actitudes, sus pensamientos, estas cosas que no se ven, pero que Dios sí las ve. Y cuando las veía dentro de él, las veía rectas delante de Dios. En tercer lugar, dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios es tenerlo presente en la vida. Es reconocer su majestad, su poder, su santidad. Temer a Dios es tomar la decisión de vivir una vida agradable a Él. Quien teme a Dios, escoge obedecerle y someterse a Él. Hermanos queridos, Job temía a Dios y era un hombre santo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en cuarto lugar, dice este verso primero, que era un hombre apartado del mal. Job hizo un compromiso con Dios de apartarse del mal, para no pecar contra Dios. Me impresiona lo que dice este mismo libro, Job, en el capítulo 31, versículo 1. Y leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. En medio de un mundo pagano, en medio de un mundo polígamo, Job decidió tener solo una esposa. Y como dice este verso primero del capítulo 31, no mirar a ninguna mujer con lujuria. Tremendo. Job era un hombre intachable, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Pero hay una segunda característica de Job que me llama mucho la atención, y es que Job era un hombre compasivo. Dios lo había prosperado mucho. Dice que era el hombre más rico de la región oriental. El versículo 3 lo dice. Pero al mismo tiempo, él era recto, justo en sus negocios.
Pero lo que más me llama la atención es que siendo rico, era un hombre compasivo. Tenía un corazón generoso con los necesitados. Job capítulo 29, versículo 12 dice, a los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre los ayudé. Y los versos 15 y 16 de este mismo capítulo dice, fui guía de los ciegos y apoyo a los desvalidos. Protegí a la gente pobre y defendí a los extranjeros. Queridos hermanos, Job era un hombre compasivo. Era un hombre de un corazón tierno, generoso con la gente necesitada. Era un vivo ejemplo de quién era Dios. Era un reflejo de Dios en su vida, porque en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, dice que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y Job seguía al pie de la letra esta palabra del Señor. Cuando leemos los versos del capítulo 29 de Job, vemos a un hombre fiel a la palabra, imitador de Dios, porque dice, ayudaba a los pobres, a los huérfanos que le pedían ayuda, y protegía a la gente pobre y defendió al extranjero. Es por esta razón que Dios mismo, en dos oportunidades, en Job capítulo 1, versículo 8 y en Job 2, 3, testificó diciendo que no había otro hombre como él en la tierra. Job era un hombre ejemplar. El primer principio que encontramos en la vida de Job para ser un buen padre es que debemos ser hombres ejemplares, hombres santos, hombres íntegros, hombres temerosos de Dios, apartados del mal, hombres compasivos. ¿Sabes por qué? Porque el ejemplo del Padre es lo que más necesitan nuestros hijos hoy. Esto es tan importante, queridos padres, porque nuestros hijos van a aprender los principios y valores de la vida en lo que ven en nosotros. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Tus hijos y mis hijos van a seguir nuestros pasos. Nuestras familias, nuestros hijos en especial, necesitan muchas cosas de nosotros como padres, pero lo que más necesitan son padres ejemplares, que amemos al Señor con todo nuestro corazón y que seamos un ejemplo para nuestros hijos. Quiera Dios que ellos puedan ver y seguir nuestros pasos en este hermoso camino de la fe. ¿Sabes, querido? Los principios y valores cristianos es la mejor herencia que podemos dejarles. La segunda enseñanza en la vida de Job como padre es que Job era un hombre que amó a sus hijos y proveyó para sus necesidades. Yo intuyo por el versículo 2 que a Job le gustaban los niños. Dice este verso 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job tuvo 10 hijos. Era una familia grande. No estoy muy seguro realmente que en aquel tiempo todas las familias eran grandes. Por ejemplo, Abraham tuvo solo un hijo, Isaac tuvo 2, Noé tuvo 3. Quizás no era la costumbre de aquel tiempo tener muchos hijos, pero al tener 10 hijos, puedo intuir que a Job le gustaban los niños, hermano, y amaba a sus hijos. ¿Sabes, querido? Los hijos son una bendición en nuestras vidas. La Biblia dice en el Salmo 127:3, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Cada uno de nuestros hijos son una bendición. Son una bendición cuando eran niños y nos alegraban con sus ocurrencias. Una bendición cuando eran adolescentes con las propias preocupaciones de la adolescencia. Era una bendición o son una bendición cuando son jóvenes con sus sueños, sus desafíos, su futuro. Y aún una bendición cuando son adultos con sus trabajos. Y algunos ya con sus familias, con sus hijos. Querido, los hijos siempre son una bendición
porque son una herencia de Dios para nosotros. Nunca reniegues, querido hermano, de tus hijos. Nunca los sientas como una carga o un estorbo para alcanzar tus sueños. No, cada hijo es una bendición de Dios. Aprendamos de Job cómo amaba a sus hijos. Pero también Job era un hombre trabajador, era un hombre proveedor para su familia. Dice el verso 3 que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Ahora aquí yunta significa una pareja de bueyes. Por eso significa que tenía 1,000 bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando leo en este verso la hacienda que tenía Job, rápidamente viene en mi mente dos pensamientos. Primero pienso que Job era un hombre trabajador, era un hombre inteligente, era un hombre visionario para tener tal hacienda. Imagino que en ese tiempo, como ahora, mantener una familia grande como la de él demandaba trabajar muy duro para mantenerla, pero su perseverancia y su trabajo arduo lo llevó a ser un hombre próspero. En aquel tiempo, queridos, la riqueza no se medía por la cantidad de dinero que tenía una persona, sino por la cantidad de ganado que tenía. Nuestra mente no llega a entender toda la riqueza que tenía. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 asnas. Hermanos, no habría finca, no habría rancho para tener gran cantidad de ganado. Pero además dice que para poder mantener toda esa hacienda tenía muchísimos criados. Podríamos decir que Job era un ganadero próspero. Era un empresario exitoso, pero producto de su trabajo. Y hermanos, conociendo la descripción que este libro da de Job, estoy seguro que toda esa prosperidad no solamente era producto de su trabajo, de su esfuerzo, sino también de la bendición de Dios. Por su amor a Dios, por su integridad, por su temor de Dios, Dios lo bendecía. Bien dice el Salmo 1, del 1 al 3. Feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre que Dios bendice es aquel que teme a Dios y en su palabra se deleita. Será un hombre próspero en todo lo que hace. Imagino que Job era un buen ejemplo de este salmo. Pero también lo dice el Salmo 112, 1 al 3. Dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes y toda una generación de justos será bendecida. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Es decir, no tendrán falta de ningún bien. Queridos, Job es un ejemplo de un hombre trabajador, de un hombre bendecido por Dios. Un hombre que se preocupó por proveer a su familia. Queridos, Dios nos manda a trabajar, como dice la palabra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sigamos este ejemplo, este segundo principio que encontramos en la vida de Job, quien era un hombre que amó a sus 10 hijos. Y una forma de demostrar su amor hacia ellos era trabajando mucho para proveer para sus necesidades. Era un hombre trabajador, un proveedor y un hombre bendecido por Dios. En tercer lugar, Job era un líder espiritual para su familia. Aun cuando Job tenía mucho trabajo, hermanos, porque puedo imaginar para mantener, para dirigir a tantos criados, para ser un hombre próspero,
Imagino el trabajo que tenía, un trabajo muy, muy arduo, mucho trabajo. Pero aún así Job no descuidó a su familia. Se preocupó por ellos y asumió la función de líder espiritual de su familia. A pesar de tener una gran empresa, él se dio tiempo para pasar en casa con su familia. Y lo mejor que puedes hacer con tus hijos, querido, es compartir tu tiempo y ser el líder espiritual de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque esa interacción del padre con sus hijos es muy importante para enseñarles acerca de Dios, para poner en sus corazones los principios, los valores cristianos. Porque ellos verán cómo nos comportamos, cómo reaccionamos frente a situaciones difíciles, cómo hablamos cuando hay algo que nos enoja, si buscamos a Dios o no en oración cuando tenemos tiempos de crisis. Hermanos, cuando tú interactúas con tu hijo, cuando tomas tiempo para con él, esta es la mejor formación para ellos, porque los niños aprenden más por imitación que por lo que le decimos. Razón tiene la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando manda a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Interesante. Las palabras de Dios las repetirás a tus hijos cuando estés en casa o estés en la calle, cuando estés acostándote o cuando estés levantándote, es decir, en todo tiempo y en todo lugar. Querido Padre, la formación espiritual de tus hijos es tu responsabilidad. Te ha sido delegada por Dios. Nadie puede reemplazarte en esta tarea, ni la escuela, tampoco la iglesia. Hermanos queridos, tenemos que tomar tiempo para ser líderes espirituales de nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿sabe lo que pasará? Otras personas serán los que enseñen a tus hijos y no precisamente serán cosas de Dios. Dios te ha puesto como padre para que seas un ejemplo, para que ames y proveas para tu familia y para que seas el líder espiritual. La función del líder espiritual es como el sacerdote en la antigüedad. El sacerdote se encargaba de llevar el pueblo a Dios, pero también de traer la bendición de Dios hacia el pueblo. El sacerdote era un intermediario entre Dios y los hombres. Querido Padre, esa es la función que Dios te ha delegado en tu familia. Tu función es llevarlos a Dios y traer la bendición de Dios sobre tu familia. Tú eres el sacerdote para tu familia, para tus hijos. Job se preocupó por alimentar y proveer todo lo necesario para su familia, pero también se preocupó por la vida espiritual de cada uno de ellos. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Dice que los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Y después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que los perdonara de cualquier pecado que pudieran haber cometido. Dice que se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Y Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días, y he leído en la traducción del lenguaje actual. Hermano, al parecer por estos versículos, los hijos de Job ya eran adultos. Dice el verso 4 que sus hijos hacían grandes fiestas en sus casas e invitaban a sus hermanos para que les acompañasen. Al parecer, cada uno de ellos ya eran independientes y tenía cada uno su casa. Y aun cuando ellos eran mayores, y esto me impresiona, queridos, Job se preocupaba por la vida espiritual de cada uno de ellos. Dice el verso 5 que después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos
y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. ¿Sabe lo que significa esto? Interés por su vida espiritual. Dice la palabra que se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Imagino que esta ceremonia que hacía después de las fiestas de cumpleaños debió de haberle tomado mucho tiempo, porque él ofrecía una ofrenda por cada uno de sus 10 hijos. Qué hermosa enseñanza para nosotros de la preocupación por la vida espiritual de sus hijos. Me impresiona la parte final del verso 5 que dice: de esta manera hacía todos los días. Es como si él orara por sus hijos todos los días. Hermanos queridos, te pregunto en este día, ¿te preocupa la vida espiritual de tus hijos? Así como estamos preocupados en proveer cosas materiales, estamos preocupados de proveer dirección espiritual. Estamos orando por nuestros hijos cada día, oh hermanos. A manera de conclusión, me gustaría decir en este día que ser padre es una gran bendición, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Hermanos queridos, aquí tenemos 3 principios para aplicar a nuestras vidas de lo que significa ser un buen padre, teniendo como ejemplo a Job. En primer lugar, seamos ejemplo para ellos. Seamos varones de Dios, hombres santos, hombres rectos, hombres temerosos de Dios y apartados del mal. Hombres compasivos, que nuestros hijos puedan ver y aprender de nosotros. Que ellos puedan aprender más por lo que ven en nosotros que por lo que le digamos. Y estoy seguro que después ellos seguirán nuestras pisadas. Querido, sea un padre ejemplar, que deje grandes enseñanzas para tus hijos y no cicatrices en ellos. Seamos un modelo y un ejemplo para ellos. En segundo lugar, amemos a nuestros hijos con todo nuestro corazón y trabajemos fuertemente para proveer para sus necesidades. Esa es una de las formas como podemos demostrar el amor que tenemos para ellos. Pero también debemos estar convencidos y seguros que si seguimos a Dios, Él prosperará el trabajo de nuestras manos. Él bendecirá el trabajo de nuestras manos como lo hizo con Job. Porque el secreto de la prosperidad está en seguir y servir al Señor. Si hacemos esto, seremos como dice el Salmo 1. Seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amemos a nuestros hijos. Trabajemos fuerte y seamos padres proveedores para ellos, sabiendo que contamos con la bendición de Dios. Y finalmente, tercer lugar, no olvides, papá, que somos los líderes espirituales en nuestra casa. Llevemos a nuestra familia más cerca de Dios. Recuerda, un día daremos cuenta por ello. Así como nos preocupamos por las necesidades materiales y trabajamos fuerte para suplirlas, también es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, preocuparnos por su vida espiritual. Si no lo has estado haciendo, a partir de hoy, preocúpate, ora, dirige a tus hijos más cerca de Dios cada día. Sería bueno que un día como hoy, en que estamos recordando, honrando la memoria de nuestros padres en el Día del Padre, sería bueno que nosotros padres hagamos un alto, hagamos una evaluación de nuestra paternidad. Preguntémonos si hemos cumplido a cabalidad la tarea de ser padres. ¿Realmente somos un ejemplo para nuestros hijos? ¿Pueden decir ellos, mi padre es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Amamos a nuestros hijos y se lo demostramos con hechos? ¿Nos hemos esforzado para proveer para las necesidades de ellos? ¿Pueden decir hoy ellos que somos los líderes espirituales en nuestras familias?
Hermanos, ¿cómo ser un buen padre? Difícil tarea para ser un buen padre. En nuestras fuerzas, sí, es difícil, pero con la ayuda de Dios, no. Dios puede ayudarnos a ser los padres que nuestros hijos, hijas, que nuestra familia necesitan. ¿Por qué no le pedimos hoy al Señor que nos ayude para aplicar estos principios de la vida de Job en nuestras vidas? Que seamos un ejemplo para ellos, que trabajemos fuerte y proveamos para sus necesidades y que seamos los líderes espirituales de la familia. ¿Por qué no le pedimos hoy que nos ayude a ser buenos padres? Que Dios te bendiga. Amén. Amén.